días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por conectarse puntualmente. Sean ustedes bienvenidos a la conferencia Aprendizaje y Evaluación, enmarcada dentro del ciclo de conferencias magistrales Nuevos Paradigmas de la Educación en México. Mi nombre es Gustavo Valpuesta Santos. El día de hoy seré el moderador de la sesión. Para poder llevar a cabo de la mejor manera la charla, les pediré mantengan su micrófono en silencio, la cámara encendida y la sesión en vista del hablante para una mejor experiencia. La duración de la conferencia es de 1 hora. La conferencista, desarrollará el tema durante los primeros 45 minutos. Si tienen dudas o comentarios, favor de colocarlos en el chat. En el espacio de preguntas y respuestas tomaremos las 5 preguntas más frecuentes. Si existe algún problema técnico, deberá dirigir su duda o pregunta al chat buscando el nombre de apoyo técnico. Ahora le damos la bienvenida a nuestra ponente, la maestra Xochitl Lorena Urista Gutiérrez, y antes de darle la palabra, me permitiré leer una pequeña semblanza curricular. La maestra Xochitl es licenciada en Pedagogía, maestra en Trabajo Social con Investigación Social, profesora de la Facultad de Pedagogía desde el 2004 a la fecha, coordinadora de la Maestría en Innovación Educativa del mismo plantel del 2018 a la fecha. También es tallerista en eventos institucionales y nacionales, como los Encuentros Nacionales de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación, abordando temáticas relativas al perfil del profesional de la pedagogía, docencia, tutoría y evaluación. Capacitación docente en el área de formación didáctica pedagógica en el marco de las jornadas pedagógicas en la Universidad de Colima y en instituciones privadas con temas como la evaluación dinámica, tipos de exámenes y reactivos, entre otros. Colaboradora desde el 2021 a la fecha en el Ceneval, en el Comité Académico de Evaluación del Objeto de Medida del EGEL Plus de EDU, Comité Académico de Establecimiento de Estándares y Comité para el Piloteo de Reactivos basados en el juicio de expertos del examen general para el egreso de la licenciatura EGEL Plus en Pedagogía, Ciencias de la Educación, EGEL Plus de EDU. Ahora sí, maestra Xochitl, los micrófonos son todos suyos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la doctora Marta, a su equipo de trabajo, ¿verdad? A participar el día de hoy. Voy a por ahí a poner la presentación. La verdad que agradezco el honor pues de estar el día de hoy aquí para platicar pues algunos conceptos, algunas ideas, ¿verdad? En torno al aprendizaje y la evaluación. Si bien los que somos profesores o nos dedicamos gran parte de nuestras actividades a ser profesores, pues es un binomio con el cual convivimos día con día, ¿verdad? Que es muy cotidiano, ¿verdad? Que es parte precisamente de nuestro ser y nuestro hacer como profesores y como docentes en nuestros diferentes espacios. Pues hoy vengo a compartir algunas ideas en torno al aprendizaje, la evaluación y la relación que hay pues entre ambas, ¿no? De pronto podemos pensar en que el aprendizaje puede ir por un lado y la evaluación por otro lado, y creo que es una de las cosas que a mí me ha tocado ver a lo largo de la trayectoria y de la convivencia que he tenido con compañeros, donde hemos tenido la posibilidad de dialogar y de compartir pues algunas ideas. Entonces, lo primero con lo que quiero arrancar es un par de reflexiones. La primera de ellas que me llamó mucho la atención, revisando de pronto algunos materiales, es que en torno a la evaluación, por lo regular, cuando trabajamos, vivimos como que en esta línea de pensar pues que nuestros estudiantes aprenden todo lo que les enseñamos, ¿verdad? Es decir, creemos que mágicamente al momento de estar en nuestra clase tenemos la noción de que ellos han aprendido todo y hacemos preguntas, ¿no? Como si hay dudas, si alguien quiere preguntar algo y pues resulta que mágicamente todo el mundo dice que no hay dudas, ¿verdad? O que todo está muy bien. Y luego viene la evaluación y vienen los procesos en donde hacemos esta parte de la retroalimentación y pues como dice la última parte de la frase, desafortunadamente nos damos cuenta de que no siempre es así, ¿verdad? Que no siempre el estudiante aprende todo lo que les enseñamos o no siempre ha interiorizado todo aquello con lo cual hemos estado trabajando durante una parcial, un tema, ¿verdad? O una asignatura. Y entonces de ahí viene esta parte importante de la necesidad de cómo tendremos que hacer pues un proceso en el cual podamos recuperar pues información relativa a cómo es que efectivamente se da ese aprendizaje. Entonces de ahí viene esta noción de la evaluación, en donde pues la única manera que hemos tenido de poder tener mayor claridad sobre el efecto que tiene la educación, nuestra enseñanza, la manera en cómo desarrollamos precisamente este proceso, pues es esta parte de la evaluación, ¿no? Entonces el impacto que tienen los estudiantes
Lo medimos porque ese es precisamente una de las principales conceptos que acuñamos a nuestro ejercicio, una medición. Es una de las cosas que ha estado siempre en la discusión en esta parte también de las reflexiones de cómo nuestros procesos, por lo regular lo que hacemos son mediciones, ¿no? Entonces, más que una evaluación. Entonces, para poder tener esta parte de nutrirnos de información que sea adecuada, que sea importante, que de verdad refleje lo que el estudiante como tal está acuñando o está interiorizando, pues entonces viene esta noción de poder hacer una evaluación que sea adecuada, alineada a los currículos, a los métodos de la enseñanza. ¿Y esto por qué? Porque esto implicaría pues que nos suministre, como dice ahí, resultados interpretables. ¿Interpretables para quiénes? Pues para nosotros, en una primera instancia, pues para el profesor que obviamente enseña su asignatura y que requiere saber obviamente qué tanto ha aprendido el estudiante con efecto de esa asignatura, esa temática. La otra es el estudiante en sí mismo, el estudiante en términos de saber en qué momento está después de haber empezado esa temática o esa unidad y cómo es que llega a cumplir o a interiorizar o desarrollar cierto tipo de competencias. Entonces, aquí encontramos esta parte importante de la evaluación que son los diferentes actores del proceso educativo. Por lo regular pensamos que la evaluación solamente está acuñada al profesor y al estudiante, ¿no? Que son quienes viven cotidianamente esos procesos al interior de las aulas. Sin embargo, hacia afuera, los resultados que nos pueden dar las evaluaciones al interior de nuestros espacios áulicos, pues hablan mucho de cómo precisamente el currículum se va llevando, cómo se van cumpliendo las competencias, cómo nosotros de pronto vamos sumando a un perfil que es más amplio de mi sola asignatura. Entonces, cuando trabajo de pronto con los profesores, yo les comento, les pregunto, ¿somos conscientes de qué tanto mi asignatura impacta, por ejemplo, de manera horizontal las otras asignaturas en un semestre determinado, ¿no? ¿O somos conscientes de qué tanto mi asignatura impacta también en un semestre siguiente de manera vertical en el currículum? Y son cosas que por lo regular como profesores no nos preguntamos o que difícilmente nos sentamos a repensar cómo estamos influyendo en ese tipo de relación, ¿no? ¿Y por qué lo hago notar? Porque es importantísimo, ¿no? Porque al final del día nosotros, a diferencia de otros centros educativos, tenemos una condición distinta, ¿no? Es decir, la naturaleza y el sentido de la propia evaluación en la universidad requiere que nuestras condiciones o nuestras finalidades son distintas a algunos centros formativos, ¿no? De entrada, por ejemplo, como universidad, pues formamos cuadros profesionales, ¿no? Entonces, no se nos debe olvidar que a la universidad, pues de cierta manera, se le demanda la formación de esos cuadros profesionales y se le demanda también la parte de la acreditación. Esto significa que cuando alguien sale de la universidad, pues de cierta manera estamos entendiendo que cubre, tiene o desarrolla las competencias para las cuales fue formado. Y entonces un compromiso enorme al interior de los centros educativos en las universidades pues, ¿por qué? Pues porque esta precisamente finalidad, ¿no? En términos sociales y también esta demanda, pues es uno de los objetivos que tenemos que cumplir como universidad, adicional a todas aquellas demandas que en la actualidad tenemos con esta parte de la política actual. No se nos olvide que también tenemos esta cuestión de la ciudadanía, ¿no? O de formar precisamente no solamente cuadros profesionales, sino esta parte de el buen ciudadano. Cuando alguien me pregunta en la universidad, ¿qué formamos? Sí, formamos médicos, formamos arquitectos, formamos profesores, formamos enfermeros, ¿no? Abogados, pero también nos formamos con un sentido humano. Entonces, creo que más allá de la definición que vemos aquí de esta cuestión profesionalizadora o de acreditación, también tenemos ese compromiso. Hemos estado hablando en los últimos días, por ejemplo, de esta importancia de la educación para la paz, ¿no? Ayer hablamos de esta cuestión también de la importancia de los valores. Entonces, es algo que regresa y que también es un compromiso que tendremos que asumir también como universidad. Entonces, a raíz de ello, pues la evaluación cumple con ciertas características. Hay características en la actualidad que algunas de ellas han estado presentes a lo largo de los últimos años, pero hoy toman como un mayor énfasis, ¿no? La primera es esta parte del aprendizaje para toda la vida, el famoso lifelong learning. ¿Por qué? Pues porque si bien ha estado en la mira durante los últimos años, hoy se vuelve todavía más apremiante por las condiciones de los modelos actuales, ¿no? Por esta noción de que nuestros estudiantes
deben desarrollar competencias que les permitan seguir aprendiendo hacia afuera, seguir aprendiendo de manera constante, ¿no? Fuera de la parte formativa profesional en la universidad, que tengan precisamente esta parte de las actitudes, de las competencias y que va mucho más allá de solamente saber desarrollar, obviamente, la profesión para la cual se formó, ¿no? La otra parte de la evaluación es esta noción sistémica. Cuando hablamos de modalidades en la parte de la evaluación, yo creo que quienes ya tenemos aquí algún tiempo en la universidad o en cualquier otro tipo de institución en donde desarrolla la parte de la docencia, pues se da cuenta de que la evaluación pues tiene distintas modalidades, ¿no? Que tiene diferentes formas en las cuales las podemos asumir, la podemos interpretar o incluso la podemos emplear. Y también requiere pues de varios recursos. Entonces, cuando hablamos de recursos, pues nos referimos a que no evaluamos de una sola manera, ¿no? Sino que tenemos diferentes formas con las cuales podemos retomar o estrategias o metodologías o elementos que nos permitan bajar información, como decíamos en las láminas anteriores, para poder interpretar ciertos datos y tener pues un panorama, una fotografía de cómo está el estudiante en términos formativos, ¿no? Los actores es otra de sus características. ¿A qué me refiero con los actores? Bueno, me refiero a que hablábamos de este binomio de profesor-estudiante, pero también de otro tipo de actores que también entran en el ejercicio y en la escena, como son, por ejemplo, los externos, ¿no? Aquellos en donde también se permite que puedan entrar en la evaluación. Yo ahorita recuerdo, por ejemplo, aquellas prácticas en donde se hacen en empresas o en otro tipo de organismos donde ellos desarrollan proyectos y que, bueno, ellos que están ahí dentro de la parte, por ejemplo, del desarrollo de las competencias, también podrían tener una noción para poder evaluar el desempeño de nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en pedagogía trabajamos una de las áreas que es la parte de la docencia y los chicos desarrollan un proyecto de docencia. Entonces, cuando ellos van y desarrollan ese proyecto de docencia, durante ese semestre se van a una escuela y son cobijados por el profesor con el cual trabajan de manera adjunta. El titular es el profesor, obviamente, pero el profesor al final tiene la posibilidad de brindar una parte de la nota. El profesor evalúa al estudiante para poder retroalimentar su ejercicio. Entonces, a eso me refiero pues con la parte de los actores, ¿no? Con aquellos personajes que entran también en el ejercicio o en el juego de cada una de las actividades o de los proyectos que hacen nuestros estudiantes y que podrían también obviamente retroalimentar. Y se van a dar cuenta de que cuando esto pasa, en el estudiante cambia un poco la visión de cómo es evaluado, ¿no? Porque entonces la evaluación no es unidireccional, o sea, no es solamente del profesor al estudiante, sino que tiene más esferas a su alrededor que le permiten también espejearse. Entonces es importantísimo cuando alguien que no es un profesor, pero que sí es un profesional que está facultado para poder emitir una decisión o tomar, por ejemplo, una opinión sobre su desempeño, es posible que se la dé, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido una experiencia muy enriquecedora porque el chico reacciona de manera positiva a ese seguimiento que da el profesor, a esa evaluación que emite, ¿no? De manera justificada, claro está, y con ciertos lineamientos para que puedan, obviamente, integrarse al proceso, ¿no? Y la otra que va muy de la mano son también los contextos. Esto que decía ahorita, bueno, se da la evaluación en una escuela, ¿no? No se da dentro del salón solamente de clases, entran otro tipo de escenarios en donde ahí encontramos pues la posibilidad de también tener espacios enriquecedores que brindan esta cuestión también de la retroalimentación y de la puesta en juego de competencias determinadas. La otra característica es la intencionalidad, sus finalidades y sus usos. Esto es para qué lo empleamos, ¿no? Es decir, con qué finalidad estamos llevando a cabo esta parte de la evaluación, ¿no? Algunos lo identificarán como la parte diagnóstica, ¿no? Como la parte, por ejemplo, formativa. Más adelante por ahí vamos a ver alguna clasificación que seguramente la mayoría la han de conocer porque la han trabajado, pero aquí lo que vamos a encontrar es cómo esas intencionalidades, finalidades y usos hoy se ven de manera interrelacionadas, ¿verdad? Es decir, que cuando evaluamos de manera diagnóstica y que lo hacemos al inicio de un curso o al inicio de un periodo, tiene cierto impacto y tienes ciertos elementos que apoyan el proceso no solamente al inicio, sino de manera formativa, durante toda la dinámica y durante todo el trayecto de nuestro proceso con el estudiantado. Otra característica que me pareció muy interesante y que revisaba últimamente es esta parte dialógica. Fíjense, esta parte dialógica a mí me pareció muy interesante porque habla de la retroalimentación y la mejora. Por lo regular,
cuando hacemos esta parte de la evaluación tenemos puntos de llegada, ¿no? O puntos de arranque. Esto es, diagnóstica es un punto de arranque, ¿verdad? La evaluación final es un punto, obviamente, de llegada o final. Y en medio tenemos la parte formativa. Pero hay un elemento que entra en juego que es esta parte de poder dialogar o retroalimentar para emitir mejoras. Y van a decir, bueno, es que sí retroalimentamos, ¿no? O sí tenemos esta parte de la retroalimentación. La realidad es que en algunas investigaciones que por ahí he tenido a bien recuperar y que han sido sobre el sentido de la evaluación del estudiantado con el profesorado, algo que he encontrado es que seguimos todavía careciendo de esta parte de una retroalimentación efectiva, ¿no? Es decir, si bien regresamos una nota y podemos dar una rúbrica o podemos dar una lista de cotejo con ciertos criterios en donde no se cumplió, esta parte de poder dialogar con el estudiantado y poder decir por qué no alcanzó un desempeño determinado o por qué es que le hizo falta, ¿no? Para tener una cierta ponderación, es un punto con el cual actualmente tenemos que trabajar, que tenemos que incorporar y que tenemos que reforzar. En la parte de la evaluación requiere tiempo, eso sí hay que decirlo, ¿verdad? Es decir, poder hacer esta parte dialógica, pues en un grupo numeroso probablemente sea complicado, pero hay estrategias para poderlo desarrollar. Y cuando existe esta parte del diálogo, de la retroalimentación, el panorama también cambia. Es decir, al interior del grupo existe la posibilidad de que el estudiante también aplique otro tipo de evaluaciones, como cuáles, como la autoevaluación, ¿verdad? Como esta parte de la retroalimentación y de identificar, obviamente, en qué momento está y también qué ha desarrollado, pero también qué le faltó desarrollar con la conciencia. Yo he encontrado que muchas de las quejas que hay a veces con los estudiantes en esta parte de la evaluación es porque carecen de esa retroalimentación. O sea, tú les preguntas y algunos de ellos no saben por qué tienen tal nota, ¿verdad? O no saben de cierta manera por qué no alcanzaron el desempeño. Esto a raíz de que tienen la calificación, pero no tienen la retroalimentación. Entonces, veíamos pues que esta parte importante de cómo retroalimentamos los procesos y los puntos de llegada en la enseñanza y el aprendizaje es crucial. Y una última característica es esta parte cíclica que supone reajustes. Y yo creo que esta parte en muchas ocasiones la hemos dejado fuera. ¿Por qué digo que la hemos dejado fuera? Porque llegamos a un punto, entregamos la nota y cerramos, ¿verdad? Entonces de ahí brincamos a la siguiente unidad y entonces la pregunta es, ¿y qué voy a mejorar? ¿Qué hice en esa primera unidad? Y que probablemente me pueda ayudar a mejorar el siguiente ciclo o el siguiente momento, obviamente, de mi asignatura. Y entonces, esto supone esta parte de reajustes como un ciclo. Por ejemplo, Deming decía que si evaluamos, evaluamos para mejorar. Y que si la finalidad de evaluar no es mejorar, mejor no evaluemos porque él decía que era una pérdida de tiempo evaluar algo que iba a seguir igual, ¿no? Entonces, dicen, la evaluación siempre implica una mejora. Entonces, si vamos a tomar esta parte de la evaluación es para, obviamente, avanzar, para mejorar, para hacer ajustes. Entonces, son cosas que en la actualidad tendremos que ir acuñando en nuestra práctica y que implicará, obviamente, que nuestras dinámicas a lo mejor de evaluación pues tengan ajustes y tengan, obviamente, modificaciones. Y entonces hay una tendencia que ha venido en los últimos años que es la evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué la evaluación para el aprendizaje? Porque, bueno, hemos tenido la evaluación del aprendizaje. Y entonces hay un cambio, ¿no? Cuando hablamos del a para el aprendizaje. Entonces, ¿qué es esta evaluación para el aprendizaje? ¿Cómo entender esta parte de la evaluación para el aprendizaje? Viene un poquito enfocado a lo que ahorita mencionaba de Deming, ¿no? O sea, cuando hablamos de mejorar, está traducido en esta parte de para aprender, es decir, evaluamos no solamente para tomar o para determinar una nota o un puntaje o una acreditación o una no acreditación. Realmente evaluamos para poder hacer ajustes durante la dinámica, durante el proceso. Entonces, por eso durante el proceso de aprendizaje hacemos esta parte de los ajustes, de los cambios, ¿no? De esta cuestión de poder ir modificando, moldeando el proceso, porque al final del día es ahí donde se pueden tomar decisiones, no al final. No lo podemos tomar solamente al final con elementos de mejora, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando evaluemos en esta parte de para el aprendizaje, estemos considerando que la intención de ello es ir ajustando nuestra enseñanza en la medida de obviamente tener mejor atención con el estudiantado,
mejor atención a las necesidades de los alumnos, retroalimentarlos durante el proceso y que ellos tengan de manera muy concreta qué es lo que deben cambiar, qué es lo que deben de mejorar y cómo es que deben obviamente avanzar en el proceso. Entonces, una importante característica de esta parte de evaluación para el aprendizaje es esta cuestión de la interrelación que se establece en los sujetos de acción, el evaluador y el evaluado. Yo hablaba hace un momento de esta cuestión dialógica, ¿no? De cómo es que la evaluación actual nos pide tener este diálogo entre los actores que participamos en la evaluación o esta retroalimentación. Entonces ahí tenemos un pequeño esquema que habla de cómo el mejoramiento de los aprendizajes pues parte obviamente de la cuestión de la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y de igual manera la retroalimentación que existe esto nuevamente para la parte de la enseñanza. Y entonces volvemos al punto de la cuestión cíclica, ¿no? De la que hablábamos hace un momento y que decíamos cómo es que el detenernos a pensar o a repensar nuestra práctica, los resultados, lo que obtenemos día con día en las aulas con los estudiantes, pues nos permite hacer nuestras modificaciones que nos ayudan a hacer esas mejoras en el aprendizaje. Entonces, esta parte de evaluación para el aprendizaje es que también el estudiante se involucre en esta parte de evaluarse para aprender, no solamente para desarrollar competencias, sino para poder mejorar y hacer competencias que tengan que ver con la cuestión de la metacognición, con la cuestión de la autoevaluación, ¿no? O el aprendizaje constante, que hablábamos ahorita del aprendizaje para toda la vida. Entonces, ¿por qué? Porque hemos estado muy centrados en la cuestión de que el que evalúa es el profesor y no es así. O sea, realmente la parte evaluativa es un proceso colaborativo, tendría que ser colaborativo, ¿no? No solamente de manera lineal. Y entonces, resulta que enseñar, aprender y evaluar son tres procesos inseparables, ¿no? Cuando hablo de que son inseparables es que van de la mano, ¿no? No se podría pensar en que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación vayan en diferentes direcciones. Y una palabra que me gusta mucho es la parte de que son coherentes entre ellas, en sus formas de desarrollo, porque si esto no pasa, si de pronto pasa que enseñamos algo, el estudiante aprende otra cosa, ¿no? Y al final evaluamos otra cosa, entonces los efectos son contradictorios. ¿Y qué pasa en esta parte de la cuestión contradictoria? Pues bueno, que vienen muchas cosas, ¿no? De primera, la queja, ¿no? El estudiantado, ¿no? Te dicen, y lo dice de manera textual, ¿no? El profesor me evalúa una cosa diferente a la que me enseña. Entonces, son cosas que pasan y que tenemos cotidianamente. Y por el otro también no puede cambiarse uno sin cambiar los demás. ¿Esto qué significa? Que si bien podemos hacer ajustes y son válidos, ¿no? Porque van a decir, bueno, enseñamos esto, pero ya no podemos enseñar otra cosa. Claro que sí, o sea, nosotros sabemos que a lo largo de nuestras dinámicas y nuestros procesos, en la parte de la asignatura, pues van saliendo innovaciones, van saliendo nuevas cosas que seguramente podemos y debemos incorporar en nuestra práctica y es válido hacerlo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta pues que esos ajustes deben de permear pues en los tres momentos, ¿no? Tanto en la enseñanza como en el aprendizaje y como en la evaluación. Y pues que esto obviamente de cierta manera ayuda a que cada estudiante vaya generando pues una experiencia propia, ¿no? O esto que menciona la frase, ¿no? La vida es un currículo único para cada estudiante. Y así es. Hemos encontrado pues que cada estudiante tiene formas distintas de aprender, ¿no? Que nosotros de cierta manera debemos tener un bagaje de estrategias, de herramientas que podamos brindar para que la mayoría de ellos tengan alguna posibilidad de aprender bajo sus estilos de aprendizaje o bajo sus dinámicas. Y somos conscientes de que es difícil darle gusto a todos, ¿no? O sea, es imposible de pronto darle gusto a todos, pero sí tenemos obviamente esta posibilidad de tener abanicos de opciones o de actividades y de recursos que puedan pues pegar, si no a todos, a la mayoría de los estilos con los cuales trabajamos, ¿no? Ay, creo que por acá, hoy, ya, ya avanzó. Muy bien, entonces de aquí viene un término que también hemos encontrado en los últimos años, que es el alineamiento de la evaluación. Entonces, algo que también tendremos que tener en cuenta y trabajar desde la parte curricular y luego la cuestión instruccional, que es lo más concreto en nuestro hacer en el salón de clases,
es esta parte del alineamiento de la evaluación. ¿Y qué es el alineamiento de la evaluación? Bueno, se entiende como la concordancia y la congruencia entre objetivos del profesor, las actividades de aprendizaje y los métodos de evaluación. Entonces, por lo regular, cuando trabajamos como profesores y que hemos hecho algunos ejercicios en donde tratamos de rescatar, por ejemplo, esta parte de los objetivos, las actividades y los métodos de evaluación, nos hemos encontrado que a veces hay desfases en alguno de esos puntos, ¿no? Es decir, tenemos ciertos objetivos que lograr, pero la manera en cómo los evaluamos o cómo los recuperamos la información, pues no es la más propia, ¿no? Yo, por ejemplo, he encontrado a compañeros que de pronto ponen que quieren que el estudiante, por ejemplo, describa, ¿no? Un proceso determinado y la forma de evaluación es un examen totalmente objetivo, ¿no? Totalmente objetivo, en donde no permite, obviamente, que el estudiante pueda lograr la competencia de describir. Entonces, ese tipo de ejercicios nos ayudan de pronto a identificar dónde existen como estas incongruencias, ¿no? Dentro del proceso, que también pueden denotar en que los métodos de evaluación no sean los más correctos. Entonces, ahí encontramos cómo esta triada entre currículos, métodos de enseñanza y evaluación, pues debe estar bien alineada para que dentro del proceso educativo podamos lograr pues, las competencias, en este caso, ¿no? O los aprendizajes, los saberes o haceres, ¿no? O también las cuestiones actitudinales que nos estamos comprometiendo a desarrollar con nuestra asignatura. Entonces, por lo general tenemos mucha conciencia sobre nuestros objetivos y nuestras actividades. Y en la evaluación, a veces el criterio de elección ha sido aquellos criterios o aquellos instrumentos con los cuales yo me siento más cómodo, ¿no? Y entonces ahí estamos los profesores que siempre utilizamos rúbricas y rúbricas y rúbricas, ¿no? O las listas de cotejo. Y a veces los instrumentos no cuadran con la parte de lo que quieres desarrollar con el estudiante y aparte de ello lo que le enseñaste durante el proceso formativo. Y entonces, este alineamiento constructivo del currículum entre los métodos de enseñanza y la evaluación, pues debería responder a ciertas preguntas, ¿no? La primera de ellas, en cuanto a la parte de los resultados de aprendizaje previstos, es qué debería saber o ser capaces de realizar los alumnos como resultado del curso. Tenemos que tener claridad de qué espera o qué deberían esperar nuestros estudiantes al finalizar el semestre, al finalizar la unidad, al finalizar, pues no sé, ¿verdad? Dependiendo de la estructura curricular que tengamos, ¿no? Un determinado proceso formativo. Y entonces, en ese sentido, las actividades de enseñanza-aprendizaje se deberían responder a preguntas como qué actividades son más apropiadas para que se desarrollen esas competencias, ¿no? Y en esa misma lógica, ¿cómo pueden los alumnos demostrar que han adquirido los niveles de competencia deseados? Son preguntas a las cuales nos topamos todos los días, preguntas en las cuales tendríamos que tomarnos un tiempo para reflexionar. Digo, estamos en proceso de programación, ¿verdad? De planeación actualmente. Creo que este momento nos inspira a que podamos tomar un espacio para responder de manera consciente cada una de ellas. ¿Por qué digo de manera consciente? Porque por lo regular trabajamos con las asignaturas de manera muy cotidiana. Yo podría asegurar que muchos de nosotros tenemos mucho tiempo trabajando con la misma asignatura, ¿no? Y que lo que cambian son nuestros estudiantes o nuestros grupos. Entonces hay cosas que de manera mecanizada hacemos, pero que no nos damos a la tarea de poder sentarnos a responder esas preguntas que son cruciales. Entonces, cuando tiene lugar esa evaluación del y para el aprendizaje en los espacios educativos, pues encontramos mayores beneficios para los estudiantes, ¿no? De entrada, en la parte del aprendizaje se avanza más en la realización de mejores prácticas educativas. Los estudiantes son más conscientes de dónde van a llegar, de cómo van a llegar y de qué manera es que me van a evaluar. Yo he descubierto que muchas de las inconformidades de los estudiantes tienen que ver con algunas de las carencias de información en relación a esas preguntas, ¿no? Es decir, o no saben bien qué espera el profesor de la asignatura, o de esa unidad, o de esa temática, o de igual manera no saben, por ejemplo, cómo los van a evaluar y de qué forma es que eso va a evidenciar que ellos desarrollaron tal o cual competencia a través de esas actividades que hizo el profesor. Entonces, parece una lógica, pero la realidad es que cuando te sientas a hacerlo, hemos descubierto pues que hacemos cosas cotidianas que no están en esa alineación, ¿no? O que, no, o que deberían estar, pero no las encontramos. Entonces, todos estamos familiarizados con esos tipos de evaluación y entonces tenemos al menos la evaluación entendida
en función del momento, ¿no? Inicial, intermedio, final, en función de los agentes, quien la lleva a cabo, la autoevaluación, la coevaluación o la heteroevaluación, y según el propósito que persigue, sumativa o formativa, ¿no? Y en ciertos momentos cada una de ellas tiene obviamente sus interrelaciones. También hemos encontrado que muchas de ellas la que más prima es la inicial y la final. La intermedia por lo regular a veces no la llevamos a cabo, ¿no? Y por lo regular también tenemos esta parte más presente en la cuestión sumativa y la parte también que tiene que ver con la heteroevaluación, ¿no? Entonces son algunos procesos que de pronto falta explotar en la autoevaluación, en la coevaluación. Hay compañeros que dicen, es que no los pongo que se autoevalúen porque se regalan calificación. Bueno, nuestra expertise como profesores tiene que brindar ciertos criterios en donde al estudiante se le enseña obviamente a hacer una autoevaluación consciente y a poder hacer también una coevaluación, ¿no? De manera colaborativa que implique obviamente buenos resultados. Es decir, el aprendizaje no solamente es para nosotros, sino también para el estudiante. Suponemos que a veces saben autoevaluarse o coevaluarse y pues no siempre es así. Y brindar una rúbrica o un instrumento con ciertos criterios sin emitir una explicación, pues no resuelve la situación porque luego encontramos por resultados contradictorios, ¿verdad? Es decir, encontramos esto que ahorita mencionaba, ¿no? Gente que se regala nota o chicos que no entienden qué implica obviamente covaluar a un compañero o a un grupo de compañeros. Entonces, yo creo que para cada una de ellas debemos de tener cierto tipo de determinaciones y lineamientos muy bien establecidos para poderlas aplicar. Entonces, ya para ir de pronto de redundando y cerrando un poco la participación, porque creo que nos queda ya algunos minutos, yo he hecho a lo largo de los cursos que he compartido con algunos compañeros, pues algunas recomendaciones para la práctica. Quise traer algunas recomendaciones para la parte del alineamiento en la parte de la evaluación y otras más por ahí más adelante que tienen que ver con el hacer en nuestra asignatura o en nuestra práctica cotidiana en los cursos, ¿no? La primera de ellas es que tendríamos que estar pensando en la evaluación desde el inicio de la planeación de la enseñanza. Esto que es, pues que no la dejemos hasta el final del proceso, ¿no? Que el currículum debería contar con resultados de aprendizaje explícitos, los tiene, por supuesto, ahí están en la parte de las competencias, pero desde nuestro quehacer como profesores en un curso o en una asignatura determinada, ¿cuáles son, en este caso, los puntos de llegada? ¿O qué es lo que tendría que desarrollar el estudiante al finalizar, por ejemplo, un determinado curso en el cual participe, ¿no? Con nosotros. Entonces, ¿por qué decimos que pensarlo desde el inicio de la planeación de la enseñanza? Porque por lo regular no es un proceso que tengamos consciente. Lo hacemos ya cuando vamos a tener, por ejemplo, la evaluación, ¿verdad? O casi cuando vamos a llegar ya a la evaluación, empezamos a pensar cómo es que vamos a evaluar. Y lo encontramos en expresiones del estudiantado que de pronto dice, no tenemos con qué nos va a evaluar, no sabemos cómo es que cómo es que nos va a evaluar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, sabemos que tenemos una infinidad de cosas que hacer como profesores, pero la evaluación es un compromiso que también tendríamos que tener acuñado en nuestro ejercicio. Entonces, pensar en la evaluación desde el inicio, pues plantea obviamente un rumbo más certero o un rumbo obviamente más claro sobre qué esperar de mi curso dentro de, por ejemplo, de ese grupo de estudiantes. La otra es compartir con los alumnos resultados de aprendizaje esperados. Yo he encontrado que hay varias maneras en las que uno puede hacer eso. Por lo regular lo hacemos de manera declarativa. Declarativa es que enunciamos el objetivo, la competencia y pensamos que eso es suficiente para que el estudiante le quede claro qué es lo que va a hacer al finalizar. Yo sugeriría que ustedes dentro de su bagaje y dentro de su trayectoria como profesores de una misma asignatura, estoy seguro que más de alguno tiene algunos productos que son modelo o que estuvieron muy bien realizados por los estudiantes y que pueden ser obviamente retomados como ejemplo de este segundo punto, ¿no? Cuando hablo de compartir a los alumnos resultados de aprendizaje es que cuando les llevamos cuál va a ser el producto de manera puntual o qué competencias van a poder desarrollar, entonces a través de quien ya lo vivió o a través de quien ya pasó por ahí, pues hay mayor claridad, ¿no? Entonces, yo sí soy muy consciente de que cuando ponemos un punto de referencia de un producto terminado, un proyecto o de ciertas competencias a través de la vivencia de otros estudiantes que ya pasaron por ese trayecto, queda mayor claridad sobre qué esperar en el curso. Entonces, y hay mayor también visibilidad de qué tipo de competencias tendrían que desarrollar. La otra es planear los instrumentos y estrategias de evaluación a ser usados en el curso.
Eso también se vuelve imperante. ¿Por qué? Porque aparte de planearlo, pues hay que compartirlos también con los estudiantes, ¿no? Podemos tenerlos ahí y podemos a lo mejor compartirlos pues una semana antes de la evaluación, ¿verdad? Y al estudiante de pronto le resulta que no es suficiente, ¿no? Para poder conocer. Y yo diría que aparte también de planear los instrumentos y las estrategias, hay que explicárselos, porque por lo regular enviamos el instrumento, enviamos obviamente este, los criterios, ¿no? Para poder desarrollar una cierta actividad, pero no nos sentamos a dialogar con ellos, a explicarles, a saber cómo se interpreta tal o cual lineamiento, ¿no? O indicador dentro del desarrollo de la actividad, porque suponemos que lo entienden. Entonces, al final obtenemos pues que no todo el mundo piensa o cree que lo que yo espero de un determinado producto o proyecto se interpreta de la misma manera. Entonces, a mí me parece interesante que no solamente sea planear los instrumentos y las estrategias, hay que dialogarlos. Y el punto 4 que habla de la variedad de diferentes instrumentos y estrategias de evaluación. Bueno, ustedes seguramente conocen infinidad de recursos. Digo, no es un tema nuevo la parte de la evaluación, pero lo que sí es nuevo es cómo ver la parte de el potencial que nos puede dar cada uno de los recursos más allá de la elección del profesor, sino de las finalidades de la enseñanza y del aprendizaje en la asignatura. Entonces, hoy tenemos algunos criterios que desde la parte normativa nos orientan, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nos pidan más de un solo criterio para poder evaluar al estudiante, ¿no? Otros criterios tienen que ver también con la parte de que no sea solamente el examen, sino que haya variabilidad en la parte de los recursos. Entonces, hay muchas propuestas. Yo ahorita recuerdo, por ejemplo, la UNAM tiene un repositorio en donde tiene estrategias de orden cualitativo y cuantitativo, incluso enfocadas a diferentes áreas y diferentes asignaturas, que me pareció a mí muy útil porque no solamente habla de la construcción, sino que habla de cómo es que puedes aprovechar el mayor potencial de cada uno de los recursos en función del tipo de evaluación que hagas, si es con métodos cualitativos o métodos cuantitativos. Entonces eso nos da mucha luz a quienes o vamos empezando en la docencia o a quienes también tenemos mucho tiempo y queremos de pronto hacer un refresh o poder encontrar mejores opciones para poder evaluar nuestro estudiantado. Un quinto punto es analizar los resultados de evaluación y realizar inferencias. Esto nos agarra como muy a quemarropa. ¿Por qué? Porque casi brincamos de la evaluación a la siguiente unidad, al siguiente tema, y nos queda muy poco tiempo para hacer esto, ¿verdad? O sea, para realizar una evaluación y realizar inferencias. Y va muy de la mano con lo de el 6, que es la prudencia, esa actividad en la retroalimentación. ¿Por qué digo que va muy de la mano? Porque la retroalimentación nunca está de más. Yo les aseguro que un grupo en donde se retroalimenta un examen con la clave, se dice por qué es o no es una respuesta correcta de un examen, queda mucho más conforme con las notas. O sea, yo me he dado cuenta que destinar a lo mejor una hora de nuestras clases a la semana después de la evaluación y analizar y revisar, por ejemplo, esta parte de los resultados y dialogarlos con ellos, hay mayor conformidad. O sea, en términos de cómo ellos pueden entender por qué obviamente esa respuesta no fue correcta o por qué la tuvo mal. Entonces, ahí encontramos obviamente esta parte de la asertividad en términos de que se hace sobre la cuestión precisamente del trabajo del estudiante y no sobre el individuo. Es otra de las cosas importantes de la evaluación. Evaluamos el desempeño, no al individuo, ¿no? Y entonces el empleo también de la parte de la mejora en las formas de la enseñanza, pues se da a través de esta cuestión del diálogo. Si no tenemos esa posibilidad de dialogar, de saber qué tanto avanzamos y por qué no avanzamos y de qué manera el estudiante interpreta tal o cual conocimiento, entonces no podemos encontrar formas de poder mejorar nuestra forma de enseñar. Entonces tendríamos que aprovechar esta parte también en la cuestión de realimentar nuestro currículum, de poder encontrar mejores posibilidades de desarrollar la asignatura o las asignaturas a partir precisamente de esas retroalimentaciones. Y por último, la cuestión de la incorporación de la evaluación formativa y sumativa en congruencia también con el currículum y los métodos de enseñanza, ¿no? Esta es la última parte que hablamos de la cuestión del alineamiento y que me parece que también es algo interesante. Eso nomás lo voy a mostrar por ahí en una capacitación que tuvimos en la Universidad de José Martín. Hacíamos este ejercicio, ¿no? En donde de manera muy concreta
planteábamos, por ejemplo, la competencia del perfil de egreso, la competencia del área, la competencia de la materia, asignatura, módulo, según la nomenclatura, los propósitos, estrategia de enseñanza y aprendizaje en la unidad, instrumentos de evaluación. Entonces, de manera muy alineada, hacíamos un seguimiento, ¿no? De cómo es que mi asignatura le suma, ¿no? O de cierta manera contribuye a desarrollar una parte del perfil de egreso. ¿Por qué? Porque también les decía a los compañeros que de pronto vivimos en la burbuja de nuestra asignatura. Se nos olvida que hay contribuciones arriba de nosotros, a un lado de nosotros, ¿verdad? Y al interior a una finalidad más amplia que va a esta parte del egreso o de la formación. Entonces, ahí está un ejercicio que puede ser muy, muy básico. Y bueno, ya para cerrar, cierro con algunas consideraciones para la evaluación ya en la asignatura o el curso en particular. La primera es reiterar la cuestión de la evaluación desde la planeación, la asignatura de las unidades y los temas. O sea, no es fortuito que desde nuestras instancias, por ejemplo, ya en los programas nos piden adjuntar el instrumento de evaluación, ¿no? O sea, ya es un criterio, tienes que adjuntar tu rúbrica, tienes que adjuntar tu lista, tienes que ajustar lo que tú quieras trabajar con el estudiante en términos de la evaluación, de cómo lo vas a evaluar, lo tienes que integrar. Entonces, este punto está enfocado hacia allá, a cómo ya es una necesidad. Antes era un poco más abierto, ¿no? Nos decían, bueno, puede integrarlo o no. Ahora no, tenemos que integrarlo. Entonces, es una parte importante de que el estudiante conozca desde un inicio cómo es que se le va a evaluar y tenga certeza. La otra es que tengamos en presente que la elección de las técnicas e instrumentos se dé en función de las competencias que debe desarrollar el estudiantado. No es en función de, yo soy muy bueno con rúbricas, voy a utilizar rúbricas, ¿no? O yo soy muy bueno con exámenes, voy a aplicar exámenes. No, realmente tiene que ver con la cuestión de las competencias que debe desarrollar el estudiantado. Una advertencia que de pronto nos hacen es no programen y evalúen aquello que no ha sido considerado. Eso es algo crucial, ¿eh? No programen y evalúen aquello que no ha sido considerado. Y si lo vamos a hacer, tenemos que dialogarlo y tenemos que hacerlo saber al estudiantado. ¿Por qué? Porque luego se nos ocurre y metemos información ahí que nos pareció interesante, relevante, pero que no estaba programada, ¿no? Entonces, que el estudiante probablemente la vio, pero no estaba programada, no viene en ningún lado, y luego son muchas de las quejas o cosas que de pronto el estudiante emplea, ¿verdad? Para poderse defender, y esa es una lógica que por lo general tenemos en algunos comentarios. Entonces, yo diría, no programen y evalúen aquello que no ha sido considerado, o en su defecto, si lo vamos a hacer, pues dialóguenlo, ¿verdad? E intégrenlo, pues, de manera puntual. Otra parte importante es no soliciten trabajos o tareas o exámenes que no revisarán. O sea, eso es algo, o sea, hay profesores que de verdad tenemos 5 o 10 criterios y de verdad no los revisan. O sea, es una incongruencia enorme y es una falta de ética gravísima a la parte de la evaluación. Yo estaría más conforme como estudiante de tener a lo mejor 3 criterios bien definidos, pero que sé que voy a obtener una retroalimentación acertada, ¿verdad? Adecuada y que me dé posibilidades de poder mejorar mi aprendizaje. Pero sí he visto asignaturas donde tienen hasta 5 o 6 criterios y de verdad no les alcanza el tiempo. O sea, es normal. Entonces, seamos también conscientes de nuestro trabajo y la carga del estudiante. O sea, no se nos olvide que es mi asignatura, pero hay otras 4 o 5 más. No solamente es la mía, ¿no? Yo diría, utilicen más proyectos integradores. No necesariamente se tiene que evaluar todo del estudiante, puede evaluar obviamente una parte de la competencia y compañeros a partir de elementos como codocencia, trabajar bajo otro tipo de elementos de evaluación, ¿no? Que complementen la nota. La otra es que presente al arranque de cada asignatura lo que se espera del estudiante, presente ejemplos de productos concretos, llévele, por ejemplo, la experiencia vivida. No saben qué padre es que vaya un estudiante que ya pasó por un proyecto a platicarles cómo les fue, ¿no? A decir qué es lo que van a desarrollar en esa asignatura, si la asignatura sigue teniendo obviamente la misma finalidad. Entonces, ese tipo de elementos ayudan muchísimo a saber cuáles son los puntos de llegada, ¿no? La otra también, que las pruebas objetivas que ustedes desarrollen acompañen de sus instrumentos de evaluación, ¿no? Portafolios, reportes, proyectos integradores. Ahí hablo de esta cuestión también de los enfoques cualitativos o cuantitativos. Hay diferentes elementos tanto para uno como para otro y maneras en cómo aplicarlos. Privilegien porcentajes equilibrados en la parte de la evaluación. O sea, es garrafal ver que un examen valga el 70%, por ejemplo, de la nota. O sea, digo, dependerá, ¿verdad? Si es justificadamente algo que debe de estar en asignatura. También
explíquele al estudiante por qué, ¿no? O sea, por qué un criterio tiene mayor puntaje que el otro, cuál es la implicación de que aquí vaya a haber más trabajo y por eso tenga a lo mejor una nota mayor o la competencia se desarrolla de mejor forma a través de un producto determinado y por eso tiene mayor puntaje. Pero hay que explicarlos, ¿no? Porque si no, entonces puede verse como de forma arbitraria que el profesor evalúa con un solo criterio. Aunque tenga dos ahí, pero que los otros tengan 10 y 10 y 80, pues no es como muy congruente, ¿no? En el proceso. Y en la parte también de las pruebas objetivas, pues que equilibre también la elaboración de tipos de reactivos y estos pues para favorecer a la mayoría de los estilos de aprendizaje. Yo creo que las pruebas objetivas son útiles, ¿no? Que son necesarias en ciertos conocimientos, ciertas competencias y no deben de ser excluidas, o sea, o satanizadas. Me parece que eso también no es válido. Siempre y cuando se usan de manera adecuada, coherente y equilibrada, pienso que dan muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, ya por último cierro con esta lámina, ¿no? La retroalimentación formativa, que es lo que actualmente tenemos en puerta, pues plantea al menos cuatro elementos, ¿no? La objetividad, en términos de lo que queremos lograr, de que sea concreto, que sea entendible, la comprensibilidad en torno a que el estudiante entienda, ¿no? Los criterios, los elementos, las nomenclaturas, los puntos de llegada, la pertinencia en elementos de cuándo, cómo lo aplicamos, dónde y el tiempo en el cual también hacemos, por ejemplo, retroalimentaciones. Piensen en esto, o sea, es importante retroalimentar al estudiantado en un tiempo justo y determinado. Hay estudiantes que se quejan de que no obtienen su nota hasta cuando ya casi vaya a llegar la segunda parcial de la primera. Entonces, eso no es válido, no es una cuestión que tendría que estar pasando, ¿no? O el carácter también constructivo de la parte de la retroalimentación formativa y que me regreso al término de la mejora, ¿no? Si no evaluamos para mejorar, pues no estamos haciendo un proceso pues de manera congruente, ¿no? O equilibrado. Y bueno, cierro con esta, la cuestión del diálogo entre el discente y el docente, pues podría contribuir a una construcción significativa de los conocimientos, ¿no? Y ahí hay por ahí un esquema que habla pues, de esa importancia de la retroalimentación en estos procesos que hemos estado dialogando el día de hoy. Pues muchísimas gracias por la escucha y por el tiempo. Muchas gracias, maestra Xochitl, por esta tan importante e interesante conferencia, un tema que creo que podríamos extendernos tranquilamente otra hora más, sobre todo que la mayoría que estamos aquí somos docentes. Vamos a pasar a una pequeña sesión de preguntas, antes de finalizar la charla. Voy a unir algunas, porque creo que la respuesta va en el mismo sentido. Por ejemplo, Marcial Aviña y Reina Valladares pregunta, ¿cómo puede asegurar la equidad en la evaluación de los estudiantes o hacer una evaluación diferenciada de acuerdo a los contextos diversos, niveles de aprendizaje o incluso alguna neurodiversidad que pueda tener el estudiantado? Bueno, yo ahí diría que de entrada una de las posibilidades es tener un buen diagnóstico de nuestro grupo. Creo que es importantísimo saber, por ejemplo, cosas cruciales como de dónde vienen, ¿no? Esta parte de la equidad, ¿no? De dónde vienen, cuáles son sus contextos, cuáles son sus necesidades. De pronto se vuelve complicado porque casi entramos con el curso, ¿no? O con la materia o con el tema. Pero yo creo que destinar la primera semana a conocer a nuestros estudiantes, a saber dónde están, qué necesidades tienen, esta cuestión de las condiciones, ¿no? Esta parte de la diversidad, de las necesidades neurodivergentes es crucial. Y la otra es decir también que, insisto, la evaluación que hacemos no tendría que ser una evaluación solamente hecha por nosotros. Ahorita que hablo de esta cuestión de la neurodiversidad, bueno, afortunadamente al interior de la universidad se ha trabajado mucho sobre eso, ¿no? Sobre la cuestión de la inclusión, sobre esta parte de ir incorporando recursos, ¿no? Estrategias y también personal capacitado. Entonces, pienso que tendríamos de entrada que acercarnos a ese tipo de recursos. Y la otra importante es plantear un buen diseño de un diagnóstico que nos permita de ahí encontrar obviamente elementos para poder hacer que esto sea posible, ¿no? Esa cuestión de la que hablan de la equidad y esta parte también de la inclusión o la neurodivergencia. Entonces, yo diría que tendría que partir de un buen diagnóstico, ¿no? Para que podamos tener ese tipo de elementos y sobre eso tomar decisiones que puedan ser más acertadas a la mayoría de la población. Eso es algo interesante, ¿no? Acuérdense de que ojalá pudiéramos tener un currículum eh,
pues como si fuera ahorita un menú de restaurante, ¿verdad? O sea, es complicado, pero sí podemos al menos tener diferentes recursos que a la mayoría nos puedan venir, ¿no? En términos de nuestros procesos formativos. Muy bien. Ahora una pregunta, creo que del lado totalmente opuesto. Luis Fernando Curiel nos pregunta, ¿es conveniente aplicar exámenes estandarizados dentro del aula? Yo preguntaría para qué. Primero, ¿no? O sea, es decir, si va a aplicar un examen estandarizado, insisto, lo dije al final, no satanizo a quien aplica un examen. Los exámenes son buenos, bien diseñados, bien estructurados, bien justificados, son buenos. Y yo preguntaría eso, o sea, ¿para qué lo estamos aplicando? ¿Qué vamos a obtener con ese examen? ¿Y cuál es como la ganancia de aplicar ese examen, ¿no? Entonces, yo los aplico, de hecho, ¿no? Por ejemplo, hay una asignatura que la aplico porque necesito saber de manera conceptual o procedimental qué tipo de competencias tiene, ¿no? Pero es un instrumento sobre otros que por ahí tengo que trabajar. Entonces, yo diría que sí, o sea, sí es viable siempre y cuando esté muy bien justificado, ¿verdad? Y esté bastante bien diseñado, ¿no? Muy bien. Eleazar López, usted comenta que hay estrategias para evaluar de manera dialógica a los grupos grandes. De acuerdo a su experiencia, ¿podría compartir algunas? Fíjense, pues de acuerdo a esta parte, por ejemplo, dialógica. Yo lo que he hecho últimamente, por ahí de un ejercicio, digo, está la coevaluación, ¿verdad? Que es algo que ya conocemos todo el mundo, pero hay ejercicios en donde podemos trabajar de manera coordinada con el grupo a través, sobre todo lo he hecho cuando hay proyectos en donde yo a ellos les doy la facultad de poderse evaluar y justificar por qué necesitan o requieren de una nota. Un ejemplo concreto, ¿no? Evalúan un proyecto, quien evalúa el proyecto soy yo y yo les doy la nota conforme a la rúbrica o al criterio o al instrumento de evaluación, pero al grupo le regreso el poder de poder dialogar si la distribución de la nota que se hizo es congruente, ¿no? Con el desempeño. ¿Por qué digo congruente con el desempeño? Porque hay cosas que salen fuera de nuestros ojos. Ejemplo, trabajamos en un proyecto, pero les digo, al final yo no sé si afuera se reúnen, ¿verdad? No sé si afuera todos trabajan de manera equilibrada, más allá de los criterios que yo puedo determinar para llevar ese seguimiento, pero nunca es al 100%. Entonces, cuando tú regresas ese poder al estudiantado de ser consciente de qué tanto han aportado cada uno al interior del equipo para ese proyecto, entonces se sienten más cómodos con la nota, ¿no? Y entonces evitamos cosas como esto de, maestra, es que fulano tuvo más nota y resulta que no trabajó igual. Entonces, son elementos que uno puede hacer. Ojo, no todos los grupos están de acuerdo y también no todos los grupos de pronto quieren entrarle. ¿Por qué? Porque obviamente es empoderarse en la evaluación, es darles a ellos la facultad de que también puedan evaluarse y determinar una nota conforme a su desempeño. Sin embargo, debería ser lo loable. ¿Por qué? Porque también tendrían que ser conscientes, como ahorita decíamos, de la parte de cómo es que han ido desarrollando sus competencias. Y entonces, si como profesores todavía seguimos dándole la nota sin tener esta cuestión del diálogo, va a ser complicado que tengamos, digamos, a una parte de autoconciencia del estudiante, ¿no? Entonces, yo diría que esa es o sea, una estrategia que yo al menos he empleado, les puedo decir las que he empleado, y que me ha sido funcional porque el estudiante se empodera, de pronto lo justifica, ¿no? E incluso hasta lo firma, y entonces eso a ti te ayuda porque te libera de decir, pues yo no le puse la nota, ¿verdad? Al final ellos la distribuyeron. Entonces, esa es una, y los diferentes elementos que hay también para la cuestión de la coevaluación de pares, ¿no? Que existen. También parece que son buenas. La parte también de las asambleas que de pronto se dan de manera colaborativa, colegial entre los grupos también son buenas. Es decir, yo creo que un criterio que debemos dejar siempre dentro de la evaluación es la posibilidad de dialogar con los chicos. Cuando no lo hay, ellos lo hacen patente y lo dicen, no tenemos posibilidades de retroalimentar por qué sacamos tal o cual nota dentro de la materia. Entonces, yo diría que una primera sería abrir un espacio del diálogo dentro del grupo, ¿no? Para poder hablar sobre esta cuestión de los criterios, los resultados y también lo que hacemos con esa evaluación. Muchas gracias, maestra Xochitl. Pues con esto vamos a finalizar esta sesión de preguntas. Nos está ganando el tiempo, pero antes de finalizar, por parte de la DIGETPA,
Le vamos a hacer la entrega de tu constancia virtual de participación, la cual, pues, dice Universidad de Colima, otorga la presente constancia a Xochitl Lorena Urista Gutiérrez por dictar la conferencia magistral Aprendizaje y Evaluación como parte de las jornadas académicas el 21 de enero de 2025 en modalidad en línea, con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja. Y firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo de Personal Académico. Agradecemos nuevamente a la ponente, así como a todas y todos los participantes. No olviden conectarse el día de mañana a nuestra última conferencia de estas jornadas académicas. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Bonita tarde a todos. Buen día.